un pedacito del acelerador para llegar de, digamos, imagínense que el acelerador es un anillo así. Estábamos aquí para visitar un lugar que estaba acá, había que llevar el pasaporte. Es tan grande ese anillo que nada más para ir de aquí a acá se salía uno de Suiza y entraba uno a Francia. Es como si necesitaran ustedes pasaporte para visitar un extremo de la máquina de su automóvil. Es un maquinón gigantesco y quieren hacer otro todavía más grande. Hay otros equipos de investigación que antes eran gigantescos, por ejemplo los sistemas de difracción de rayos X, que eran aparatos que ocupaban una superficie probablemente mayor a la que hay en este auditorio. Se necesitaba un generador de rayos X y otras cosas. Estos aparatos lo que hacen es aventar un haz muy fino de rayos X contra un cristalito del material que ustedes quieran. Los rayos X rebotan al rozar los átomos que hay en el interior de estos cristales y ustedes detectan estos rebotes con una pantalla especial. Un sistema de cómputo que en el pasado no existía, había que echarse los cálculos a mano y podía tomar meses hacerlo. Calcula cuál es la orientación de los átomos de ese cristal para producir los rebotes que uno ve. De manera indirecta uno puede darse una idea muy exacta de la orientación de los átomos en un cristal viendo la forma en la que desvían los rayos X. Eso es lo que hace esta máquina. Antes era un maquinón gigantesco, ahora es una máquina del tamaño de un refrigerador con algunas instalaciones adicionales y el trabajo lo hace de manera automática. Tiene un poder realmente asombroso. Pueden ustedes ver átomos a su gusto con esa máquina si saben operarla. Esta maquinita está aquí, a unos centenares de metros de donde estamos hablando. De hecho, esta foto la tomé en pie. Primer asunto que hace pertinente la divulgación de las ciencias para una institución en donde se hace investigación. La investigación es cara, ¿y ese dinero de dónde viene? ¿De dónde viene el dinero de ustedes? Viene del público. Es justo que el público sepa cómo se está usando. Vaya, si hay alguien que no debería tener la necesidad de justificarlo son universidades como ustedes. Pero el hecho es que de manera, hasta por decencia, pues, como agradecimiento al apoyo que se recibe de la sociedad, como reconocimiento al apoyo que se recibe de la sociedad en forma de dinero que tanto trabajo nos está costando a todos ganar. El que la universidad diga, mira, con lo que me diste estoy haciendo esto. Que la gente le quede claro en qué se está gastando el dinero que reciben ustedes. Ese es un primer motivo que hace pertinente la divulgación para una institución como esta. Es más, es hasta por interés estratégico. Si quieren tener mayores esperanzas de ver aumentado su presupuesto, que debería ocurrir, y de manera importante, la gente necesita entender qué es lo que están haciendo aquí. La gente de afuera. ¿Eso quién lo va a hacer? Un profesor, probablemente, un investigador, probablemente, pero eso significa distraer a esa gente de sus actividades sustantivas. Necesitan ustedes considerar la posibilidad de tener una rama, un brazo que se dedique a divulgar el trabajo que se hace aquí. Y hay un proyecto al respecto. Forma parte sustancial de lo que hacen ustedes, primero que nada, para informarle a la sociedad, para que sepan que se están gastando cosas. Hay otro motivo por el cual es fundamental que ustedes hagan divulgación, y es que se avecina una nube de desarrollos tecnológicos que van a desfigurar rápidamente no solamente el panorama tecnológico, sino incluso el tejido social en los próximos años. Uno de ellos es la nanotecnología. Durante mucho tiempo fue fantasía la idea, por ejemplo, de construir máquinas increíblemente diminutas que pudieran reparar cosas dentro de nuestro cuerpo. Piensen ustedes, el cáncer está hecho de células iguales al resto de las células de nuestro cuerpo, excepto por unos pequeños detalles moleculares que no siempre son fáciles de identificar. En la superficie de las células cancerosas hay unas proteínas que parece que son diferentes a las proteínas de una célula normal. En la actualidad, para luchar contra muchas variedades de cáncer, hay que abrir a una persona, sacarle los tumores, pero no hay forma de garantizar de que saque a uno todas
Entonces recurre uno a la radiación y a la quimioterapia, que es algo realmente desagradable y que frecuentemente no acaba por curar la enfermedad. Esas técnicas han mejorado mucho con el paso de los años y han extendido mucho la vida de la gente con cáncer. Pero todavía un diagnóstico de cáncer es algo muy serio y frecuentemente a la larga es mortal. Si fuera posible desarrollar maquinitas como esta, que ahorita es fantasía, pero ya no estamos tan lejos de esas máquinas como creíamos. Maquinitas que saben hacer dos cosas. Uno, probar el sabor de las proteínas en la superficie de una célula. Y segundo, si el sabor es el apropiado, la destruyen. Todo lo que tendrían que hacer para curar el cáncer es ir a la ferretería, a que les inyecten aquí las máquinas. Probablemente ni siquiera tendrían que ir con un doctor. Se van a la tlapalería. Les inyectan las nanomáquinas, empiezan a circular por el cuerpo y empiezan a meterse por todos los rincones del cuerpo. Y en el momento en que una celulita sepa mal, la revienta. No importa en qué parte del cuerpo esté, se acabaron las cirugías. ¿Suena fantasía? Sí. Pero hace 15 años era una fantasía irresponsable. Si le preguntaban a un científico, oye, ¿eso va a ser posible? No, eso es estupidez, no. Ahora le preguntan y va a decir, no, es una estupidez. Es muy difícil. Pregúntenle al mismo científico dentro de 10 años qué opina. El desarrollo de máquinas microscópicas autónomas ya está en camino. De hecho, la nanotecnología en términos generales está bien encaminada desde hace tiempo. Todos somos usuarios de la nanotecnología. Si tienen un teléfono celular, una computadora personal, una tablet, cualquier cosa de esas, es más, esa cámara de allí, el sistema de ignición de prácticamente todos los automóviles, un horno de microondas que tiene chips, cualquier aparato que tenga microcircuitos está utilizando una forma de nanotecnología. La nanotecnología ya es una realidad. Y es una tecnología que en el corto plazo podría desfigurar muchas actividades diferentes en la sociedad, por ejemplo la medicina. Porque así como pueden tener nanomáquinas que destruyen células que no deben estar allí, pueden tener nanomáquinas que están midiendo continuamente la concentración de ciertas sustancias en sangre, y si esa concentración cambia, pueden tomar una acción al respecto. Eso entonces va a cambiar la forma en la que funciona la ingeniería, la medicina, un montón de disciplinas diferentes. ¿Qué otra tecnología ya está ahorita funcionando en la práctica y que va a desfigurar de nuevo la estructura de la sociedad? Los transportes autónomos, los carros que se manejan solos. Este es un carro de verdad. Y el señor, por cierto, que está sentado allá adentro es ciego, así que no va manejando. No va en el lugar apropiado del automóvil y está ciego. Pueden buscar los videos en YouTube. Estos automóviles y otros con la tecnología similar que los hace Google tienen ya funcionando varios años y los únicos accidentes que han sucedido es cuando alguien desconecta el sistema de control automático. De ellos platicamos la vez pasada. Este camión de aquí lo maneja la empresa Uber. Bueno, eso de lo maneja es metafórico, el carro se maneja solo, siguiendo el metafórico. Ya hizo un circuito de prueba, es un trailer, motote, ya hizo un circuito de prueba para entregar mercancías. Obviamente iba vigilado, no lanzaba nada más el camión a la calle, pero el camión se manejó solo hasta su destino. Este es un prototipo. Esto que ahora es irresponsable, en el futuro va a ser lo responsable. El irresponsable va a ser el que se siente frente al volante de su automóvil, lo agarre y mire para él. Un gran visionario que también era un gran divulgador de la ciencia es Arthur C. Clarke, un novelista maravilloso. Todas las novelas de este hombre valen mucho la pena. En alguna de sus novelas dice que a una persona la penalizaron fuertemente por tratar de manejar su automóvil en la ciudad. La fantasía de Clarke está a punto de convertirse en realidad como consecuencia de esto. La robótica.
Los robots ya son responsables de una buena parte de la producción industrial del mundo. Casi todos los dispositivos electrónicos son cuando menos parcialmente ensamblados por computadora, que controla brazos robots. Si no hay seres humanos que puedan colocar los microchips con la rapidez y precisión suficiente para mantener funcionando una línea de montaje de teléfonos celulares. Eso lo tiene que ser un brazo robot inteligente. El resto del trabajo lo hacen las personas que toman la placa ya ensamblada y nada más pegan las tablas. Lo mismo pasa con automóviles y lo mismo pasa con otros productos, pero bueno, esas máquinas que estaban antes en líneas de producción ya se están saliendo de nuestros hogares. Ya existen prototipos de máquinas que pueden hacer labores simples. Este es un prototipo real. Pero sí hay máquinas automáticas trapeadoras que pueden comprar ya para su casa y cuesta más o menos lo mismo que un aspirador. Y esas máquinas trapean cuando están ustedes en casa. Y a diferencia de lo que uno hace, esas máquinas sí se implementan. Esto todavía no, pero no creo que falte mucho para que la robótica entre a nuestra casa al punto de que nos quite el control remoto y le cambie el fútbol para poner la telenovela. ¿Qué otra cosa está empezando a ocurrir con los sistemas robóticos? Cosas como esta. Piensen ustedes en lo que va a implicar para el mercado de trabajo en el corto plazo la inserción de algunas de estas tecnologías. Pensando, por ejemplo, en la gente que vive de manejar un microbús, un taxi, un tráiler, o de hacer entregas a domicilio. Busquen los videos de Prime, Amazon en YouTube. Ustedes piden algo en el lugar en donde se recibe ese algo, por ejemplo un paquete de libros, lo colocan en una caja, un dron automáticamente agarra eso y sale volando, llega hasta su casa, deposita la caja, les mandan una señal a su celular, ustedes salen y agarran su cajita, que les sale mucho más barato el transporte que por automóvil, porque se gasta mucho menos energía con un aparato como estos y no hay que gastar el sueldo de la gente que lo maneja. Todas las tecnologías que hemos discutido hasta hace un momento no tienen mucha relevancia con lo que ustedes hacen, pero forman parte de una oleada de desarrollo tecnológico que está a punto de llegar a la madurez y que va a reconformar muchos mercados de trabajo diferentes, que va a tener un impacto social muy fuerte que puede ser muy negativo si no existe la conciencia de la sociedad de lo que se viene y de cómo enfrentarlo. Si de un día para otro se introducen los automóviles que se manejan solos sin considerar qué va a pasar con la gente que tuvo que dejar sus empleos porque le cerraron la fábrica y llevaron un taxi, lo que va a suceder es una verdadera catástrofe social. La tecnología que debería servir para reducir el número de accidentes mortales en carretera y que debería servir para bajar el costo de los seguros y el gasto familiar en el uso del automóvil. Ya no tendría que pagar estacionamiento porque el carro se va solito a la casa y le regresa costoso lo que ustedes quieran. Esa tecnología que debería ser para beneficio de todos podría destruir el tejido social en corto plazo. Piensen, imaginen por un momento que de hoy para mañana toda la gente que maneja para vivir se queda sin trabajo. ¿Qué pasa con México? Y lo mismo se puede decir con la gente que se dedica al reparto de mercancías. Y lo mismo se puede decir con la gente que se dedica a hacer limpieza, no solamente en un hogar, sino a todo el personal que se dedica a cuestiones de limpieza en hospitales, en fábricas, en lo que ustedes quieran. Si esa gente es reemplazada por máquinas, ¿qué? Si lo que se quiere es evitar el impacto negativo de esa tecnología, la sociedad debe estar bien informada de cuál es el verdadero alcance de esa tecnología, cuál es su estado de desarrollo y qué propuestas existen para que la aplicación de esa tecnología sea para beneficio de todos. Y quienes están en posición de hacer ese tipo de propuestas son las universidades. Entonces las universidades necesitan un brazo de divulgación que se dedique a mantener informada de una manera atractiva a la sociedad. Esa es parte del trabajo de divulgación, de una manera accesible y amable, de qué es lo que se le viene encima.
Ahora, un caso que es muy relevante para ustedes, la ingeniería genética. ¿Algunos de ustedes llevan cursos de genética? ¿Han oído hablar de la tecnología CRISPR? La tecnología CRISPR-Cas fue un descubrimiento accidental a la hora de tratar de averiguar por qué algunas bacterias se pueden defender bien del ataque de bacteriófagos, que son virus que atacan a bacterias. Estos investigadores encontraron que las bacterias tienen un mecanismo automático para recortar ADN, que es muy preciso. Con pequeñas modificaciones, ese mecanismo se puede utilizar para cortar el ADN en cualquier lugar que ustedes quieran, ya que no saben qué. El ADN de una bacteria es esencialmente igual al nuestro y al de cualquier otro ser vivo. Es una de las pruebas más fehacientes de la realidad de la teoría de la evolución. Es claro que la maquinaria molecular de todos los seres vivos es idéntica porque venimos de un ancestro común. Con una tecnología como CRISPR-Cas, ustedes pueden, que por cierto tenía sus restricciones, tenía sus problemillas, pero recientemente, les estoy hablando de un par de meses, salieron publicaciones que revelan cómo corregir esa tecnología para hacerla más precisa. Con un presupuesto muy pequeño, verdaderamente ridículo, en principio, se puede hacer edición genética en el organismo que ustedes quieran. ¿Vieron la película Gattaca? Los que no, véanla. A ver, ¿en cuál de sus clases les ponen de tarea ver películas? Aprovechen el vuelo. La película es buena y lo que se cuenta allí es algo que puede suceder en realidad. Y por cierto, uno de los protagonistas, el que hace de director del centro espacial, el que acaba siendo el mando, murió hace poco, un autor de novelas que entre otras cosas eran buenas novelas de divulgación, Gore Vidal. Vean la película y luego busquen en internet Gore Vidal con B chica, y si tienen la oportunidad de agarrar uno de los libros de Gore Vidal, léanlo, son buenos. Bueno, la idea de editar el genoma de una persona para que un bebé nazca sin problemas de visión, con visión perfecta, que prácticamente no tenga riesgo de enfermedades neurodegenerativas o cáncer o alguna otra cosa así, que tenga un oído perfecto, que, híjole, ¿en dónde hay que hacer para esto? Que no se le caiga el pelo. Alto coeficiente intelectual, músculos bien desarrollados, y es posible. De hecho, no sabemos si alguien lo está haciendo o no, porque no necesita un gran laboratorio en donde hacerlo. Esto en principio se podría hacer en la sala de una casa, si tienen ustedes suficiente dinero. El desarrollo de nuevos productos agrícolas que estén enriquecidos con vitaminas, en donde se incorporan vacunas o medicamentos. Ya se han hecho experimentos, hubo por ahí un experimento hace años para tratar de insertar vacunas en la piel de papas. No funcionó bien porque algunas personas desarrollaban reacciones alérgicas fuertes cuando se ponían esas papas. Bueno, será cosa de corregir la tecnología. Pero eventualmente, si hay mucho esfuerzo detrás, ese eventualmente podrían ser 5 años, qué sé yo. Vamos a empezar a ver productos agrícolas que están concentrando servicios de otro tipo, por ejemplo, servicios de salud. La idea de acelerar el proceso normal de cruza selectiva para producir híbridos con características muy puntuales, pues es algo con lo que se viene trabajando desde hace tiempo y se ha convertido en industria. Y por cierto, es un caso ejemplo muy claro de por qué se debe hacer divulgación en universidades. Esta tecnología, la tecnología de la edición genética en vegetales, cayó en manos de la industria privada. Y la industria privada, de una manera muy, no sé si legítima, pero pues honesta, utilizó esa tecnología con la intención de hacer dinero a gran escala. Si ustedes revisan la historia de las semillas con modificaciones genéticas, verán
que hay mucha crítica que se le puede hacer a esa tecnología, pero las críticas más fuertes que se le pueden hacer a esa tecnología en la actualidad tienen que ver con su impacto social. Por ejemplo, el impacto que tuvieron las semillas con modificaciones genéticas en la India, que afectaron de una manera tan grave a muchos granjeros que hubo suicidios masivos en la India. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el beneficio del trabajo de muchos investigadores en muchas universidades que habían trabajado con dinero público cayó en manos privadas sin que el público lo supiera. No existía regulación efectiva, no existía entendimiento del alcance de esa tecnología y el resultado fue una catástrofe humanitaria a gran escala, que es el principio de una ola de problemas que se le han venido a muchas personas del mundo como consecuencia de la inserción descontrolada de esta tecnología. Platicamos otra vez de un caso muy sonado, de unos casos muy sonados de granjeros a los que de pronto les llega un tipo y les dice: oye, acabo de tomar una muestrita de tus plantas y resulta que hay un gen que yo patenté en tus plantas. ¿Cómo llegó allí? No sé. Si una abejita agarró polen de algún cultivo legítimo y polinizó tus plantas, no me importa. Tú tienes un gen mío y me pagas. Entonces, de pronto, llegan estos tipos, cuentan cuántas plantas tienen ustedes en sus cultivos, multiplican, me debes tanto y me pagas. Hay una palabra que utilizamos aquí en México para... Estas son... Bueno, sí. Bueno, eso es apenas un pequeño asomo de lo que puede seguir ocurriendo si esa tecnología se sigue desarrollando, sin que la sociedad se entere de cuáles son sus alcances, sin que alguien informado les informe. ¿Quiénes son los informados ustedes? Una cosa que ya ocurrió: esta hamburguesa de aquí costó $200,000. Es un prototipo. Lo que hicieron fue tomar células madre de una vaca, las cultivaron y produjeron fibras musculares que luego molieron y hicieron la hamburguesa. Esto ocurrió hace 2 años, casi 3 años. Este año hay una empresa que pretende introducir en el mercado de los Estados Unidos charolitas con salchichas y otras cosas hechas con esta tecnología. La idea es que los prototipos siempre son muy caros. No les cuento cuánto costaron los primeros prototipos de computadoras, cuánto cuesta una computadora personal en la actualidad. Una vez que se tiene dominar una tecnología, se puede desarrollar para bajar mucho su costo. El desarrollar esta tecnología para abaratarla debe ser muy sencillo. Es repetir de una manera más sofisticada lo que hacemos cuando sembramos yogur. Si llegamos a dominar bien el proceso, el sembrar células madre para que crezcan y se conviertan en lo que queramos es algo que quizás en principio podemos hacer en casa, eventualmente. Entonces, ¿qué va a pasar con la ganadería en el mundo? En la actualidad la ganadería es una actividad que depende mucho del clima y del terreno. Y es una actividad muy agresiva por el ecosistema en su forma clásica. ¿Qué va a pasar si de pronto en una nave industrial grande ustedes pueden sacar cantidades brutales de carne independientemente de si llueve o no llueve, independientemente de cualquier otro factor? Ustedes pueden tener una producción consistente, confiable de carne que está libre de cosas desagradables, no tiene clenbuterol, no tiene hormonas, no tiene cualquier otra cosa que ustedes no quieren que tenga la carne, está enriquecida con vitaminas, probablemente hasta viene con auxiliares para vacunas, para que no se tengan que estar vacunando contra el tétanos, qué sé yo. Y resulta que esa carne es baratísima porque se puede producir a gran escala. ¿Qué va a pasar con la agricultura? Y con la ganadería, quiero decir. Y más importante aún, ¿qué va a pasar con los ganaderos? Esto ya es una realidad, ahí está. Bueno, ya no está allí, ya pasó por el estómago de la persona y se convirtió en otra cosa que no les voy a decir qué es, pero ahí estuvo, ¿no? Entonces, hay tecnologías que afectan a todas las ramas del conocimiento humano, que son derivadas de todas las ramas del conocimiento humano,
que están por convertirse en realidad y que van a afectar seriamente la estructura de la sociedad. Quienes saben mejor que nadie cómo va desarrollándose esa tecnología, qué alcances tiene y cómo se podría empezar a regular son gente como ustedes, la gente que trabaja en instituciones de educación superior y de investigación. Es obligación moral de ustedes hacer divulgación de nada más por ese otro motivo. Es un segundo motivo. Un tercer motivo, los retos que va a enfrentar la sociedad en el futuro. Este no es un montaje. Esto pasa en China. Y si ustedes se van al Estadio Azteca cuando se hacen los exámenes de admisión para la UNAM, por ejemplo, verán un panorama así. Existen, no sé cuántos somos ya, 7.300, 7.400 millones de habitantes, una cosa así en todo el planeta, y se espera que para finales de la próxima década andemos por allá de los 8.000 millones. Algunos estudios que se hicieron a finales del siglo pasado decían que el tamaño máximo sustentable de la población humana, asumiendo un nivel de vida equivalente a la de la clase media de México más o menos, sería como de entre 500 millones y 1.000 millones de habitantes. Si la cifra más pequeña es la correcta, significa que ya sobran 13 de cada 14 personas para mantener un ecosistema viable, y el número sigue creciendo. El problema de la sobrepoblación es realmente agudo. Y a pesar de lo que mucha gente cree, no se está resolviendo. Está realmente disminuyendo el ritmo de reproducción de la especie humana, pero eso está generando una serie de presiones económicas que amenazan con revertir el proceso de frenado de la explosión demográfica. Por ejemplo, está aumentando el número de personas mayores que dependen de una pensión para vivir. ¿Y de dónde sale el dinero para la pensión? Del número proporcionalmente cada vez más pequeño de jóvenes que están trabajando. Es un problema que existe desde hace varias décadas en otros países y que a veces ha llegado a quebrar parcialmente economías fuertes como la de Japón. Es un problema que tenemos que enfrentar. La sobrepoblación no es un problema fácil de enfrentar y sus soluciones son duras, son difíciles. Y el problema de la sobrepoblación es que es un problema que va acelerando. Tomó mucho tiempo para que la población humana llegara a 1 millón de habitantes. En cuestión de un siglo subió de 1.000 millones a 7.000 millones. Vean otra película, miren qué tal está el padre. La película Inferno, la última de la serie de Ángeles y Demonios y del Código da Vinci, de Dan Brown, exactamente. Al principio comienza con un tipo que está obsesionado con este rollo de la sobrepoblación y empieza a hacer estupideces. No se los voy a contar, mejor una película. Pero el asunto es que es un problema muy grave, muy serio. Otro problema muy grave, muy serio, la destrucción ambiental en términos generales. La acumulación de basura, la necesidad de seguir nivelando terreno, bosque, selvas, etcétera, etcétera, no solamente para abrirle paso a nuevas industrias, sino simplemente para que la gente tenga en dónde vivir. El reforestar en muchos casos implica pedirle a la gente, oigan, no sean malitos, váyanse a vivir a la boca del Popocatépetl o échense al mar y búsquense un condominio en el fondo del mar, porque aquí necesitamos un terreno para crecer árboles de mar. Es un problema cada vez más grave. La destrucción ambiental es un problema que no se les tengo que hablar. A nadie se lo tengo que explicar y menos a ustedes. Y es un problema que sigue creciendo. En la actualidad usamos una superficie más o menos equivalente a la de América del Sur únicamente para la agricultura. Y a menos que se desarrollen técnicas avanzadas para utilizar mejor esos terrenos, vamos a tener que seguir talando y vamos a tener que seguir destruyendo el ecosistema. Siguiente. Esto, por cierto, es de la WWF. Aquí tiene un montón de infografías de este tipo que pueden ustedes encontrar en internet. Entre 1990 y 2015 se perdió un área equivalente a la de Sudáfrica nada más por deforestación. Es una de las muchas manifestaciones del problema de consumo acelerado de recursos como consecuencia de la sobrepoblación. De la sobrepoblación y también de que la tecnología ha avanzado mucho en los últimos siglos, pero la estructura básica de la sociedad, los principios que rigen la estructura de la sociedad, sobre todo la economía, esencialmente son del siglo XVI.
venimos utilizando principios y valores sociales para la estructura de nuestra economía que son del siglo XVI. Sí. Entonces, estos graves retos que enfrenta la sociedad humana solamente se pueden enfrentar con éxito, divulgando el trabajo de las personas que lo conocen a fondo. Lo primero que se necesita para solucionar un problema es caracterizar. ¿Quiénes pueden caracterizar en detalle estos problemas de manera independiente? Las personas que trabajan en instituciones de investigación y educación superior. Nadie más. La industria privada no lo va a hacer. El gobierno no lo va a hacer. Cada quien tiene sus propios motivos de interés y sus propios recursos para poder hacer o no hacer ciertas cosas. Quienes de manera sustantiva, fundamental, natural se deben dedicar a eso son ustedes, a conocer estos problemas y a decirle a los demás cómo se trabaja. Un factor fundamental de cualquier universidad que merezca ese nombre es la difusión cultural. La cultura es única, al igual que la naturaleza. La naturaleza es única. No existe la química por sí misma ni la física por sí misma. Son áreas de estudio que nos hemos creado para repartirnos la chamba, para estudiar ese cristal increíblemente complejo que es la naturaleza. Estamos explorando muchas de sus facetas y luego estamos ensamblando el conocimiento que hemos generado en cada área para ir creando una perspectiva cada vez más completa de esa única cosa que es la naturaleza. Lo mismo pasa con la cultura. No se puede uno dedicar en un centro como estos a promover la investigación sin promover los valores que van detrás y la docencia. Tanto la docencia como la investigación involucran curiosidad intelectual, inquietud, ganas de hacer cosas y proyectarlas. No es de extrañarse que, por ejemplo, muchos de los grandes rockeros hayan sido astrofísicos. El que fue director del Instituto de Astronomía, traje una foto de él así, o un video, que fue director del Instituto de Astronomía, Pepe Franco, es muy buen rockero, por cierto. No es extrañarse ver biólogos que pintan. A muchos astrónomos, amigos, yo los conocí cantando, no me enteré en astrónomos. La cultura es una actividad sustantiva de cualquier institución que concentra gente inquieta, que se dedica a trabajar sobre su inquietud. Si ustedes están estudiando una carrera, es porque tienen la inquietud de hacer algo con sus cerebros y con la sociedad en la que viven. A menos que estén aquí nada más para pasar el tiempo, que lo veo muy difícil. Yo creo que si están aquí es porque tienen mucha inquietud. De otra manera, entre otras cosas, no están sentados aquí, que por cierto se los agradezco mucho. Si tienen ustedes esas inquietudes, también tienen otras. Les apuesto que a algunos de ustedes les va a gustar pintar, cantar, escribir o alguna otra cosa más. Es algo fundamental. Y no solamente lo quieren hacer, lo quieren compartir. Eso es algo que viene con la inquietud intelectual. Cualquier institución que merezca ser llamada universidad debe ofrecer un universo de actividad intelectual. Y ese universo se vuelve estéril si no se derrama a la sociedad. Todas las universidades tienen herramientas de difusión cultural fuertes. Piensen en la UNAM, que tiene un centro en donde es una de las salas de concierto más importantes del mundo, que tiene una hemeroteca enorme, una biblioteca abierta al público, que tiene salas de teatro. La Universidad de Chapingo es mucho más joven, tiene como la 10ª parte de la edad de la tradición cultural que involucra a la UNAM. La UNAM hereda tradición cultural y además instalaciones de otras universidades. Son ustedes una universidad joven para ser universidad y obviamente no pueden ustedes tener las mismas herramientas de difusión que tiene una universidad más establecida, pero deben aspirar a más. El trabajo que se hace aquí se tiene que derramar hacia la sociedad por los motivos que les mencioné antes y porque de manera fundamental ustedes deben tener la inquietud de promover el desarrollo cultural en general y de servir como un foco que ilumina con cultura al territorio local. Que esa, por cierto, es la única diferencia que hay entre el primero y el tercero.
nuestros cerebros tienen la misma capacidad, y quiero creer, por lo que he visto, a veces mayor que la del promedio de los países avanzados. Lo único que hace falta es el software. Y la forma de alimentar con buen software a la cabeza de una persona es con cultura. Y el lugar de donde debe irradiar esa cultura es en la universidad. Finalmente, ¿qué es lo que la sociedad espera de ustedes? De manera genérica. Mucha gente mira con esperanza a las instituciones de educación superior y de investigación, porque siente instintivamente que de ellas puede salir la tecnología que va a hacer mejor la vida de todos. Hay grandes expectativas de la sociedad, que son a veces difíciles de describir con palabras, pero que son muy intensas hacia ustedes. La esperanza, por ejemplo, de crear mecanismos de conservación y enriquecimiento de la riqueza natural de un país, que es una cosa muy sustantiva de ustedes. Y más en un país como estos. México es uno de los países más biodiversos del mundo. De manera especial, la Universidad de Chapingo tiene el privilegio y la responsabilidad de conservar ese patrimonio y mejorarlo. Las nuevas técnicas de producción de alimentos, las nuevas perspectivas de cómo se debe enfocar la producción de alimentos, todo eso debe salir de aquí. No solamente las técnicas que sirven para hacer que una planta produzca más, que sea menos vulnerable a enfermedades, eso de arranque es mucho, muy valioso, pero incluso la discusión de cómo se debe enfocar la estrategia social y económica de México en la producción de alimentos en los próximos años. ¿Qué tipo de actividades agrícolas se deberían favorecer en México? Por ejemplo, la producción de biocombustibles es algo interesante y práctico que va a dejarle beneficios a México, o buscar la autosuficiencia alimentaria, o qué. La discusión debería partir de ahí. Y ustedes deberían ser de los principales interlocutores en esa discusión con el gobierno, con la sociedad. La gente lo espera. El desarrollo tecnológico se está acelerando de manera realmente espectacular. Vuelvo a invitarlos a que lean un libro que en su época fue muy popular. En la actualidad aún lo es, pero en México no lo han reeditado hasta donde yo sé. Se llama El Shock del Futuro, de Alvin Toffler, con doble F, Toffler. Búsquenlo, porque está narrando lo que está pasando actualmente en el mundo moderno. Cómo el ritmo de cambio tecnológico está acelerando y con eso está redibujando continuamente el panorama social. Si alguien debería estar atento a eso son ustedes. Lo imposible existe. Sí existen los imposibles. Nos gusta usar frases como que nada es imposible, etcétera, etcétera. No, no es cierto. Sí existen los imposibles. Solo que el término imposible es relativo al tiempo. Es un poco como cuando van en una carretera llana, por ejemplo, hacia el centro del país. El límite de lo posible es lo que alcanza a ver su vista. El límite de lo posible es el horizonte de donde ven las montañas cercanas. Sí existe en todo momento algo que es imposible, pero el límite de lo posible siempre está cambiando. Lo que es imposible hoy podría ser posible mañana. Esto se ha vuelto realidad muchas veces en los últimos años. A mí me tocó trabajar, ya era un fierro viejo de desecho, pero me tocó trabajar con una de las primeras computadoras que hubo. Los primeros modelos de computadoras que hubo, una máquina de Windows que tenía comisión federal. Y ahora hay máquinas como esa de allí, o como ese teléfono celular de allí, que tiene una capacidad más de 1 millón de veces superior en casi cualquier cosa que me puedan ustedes mencionar, y la pueden generar en un solo caso. Es más, ya se los dije en la ocasión anterior, a veces se ponen ustedes estas computadoras y no saben en qué bolsillo se lo echan. ¿Qué va a ser posible en el futuro? Ofrecerle un nivel de vida estable a todo el mundo, buena alimentación,
circunstancias sociales que permitan garantizar la tranquilidad de la gente, que todo el mundo sepa que por el solo hecho de ser habitante de este país tiene derecho a un mínimo de bienestar a lo largo de su vida. ¿Va a ser posible eso? Actualmente no. Yo creo que sí. Yo creo que cualquier sociedad mínimamente decente debe hacer su mejor esfuerzo por garantizar que todo el mundo va a tener lo mínimo que necesita para una vida digna sin que se lo tenga que ganar. Se lo ganan por el hecho de nacer. De allí para arriba ya depende del esfuerzo de cada quien. Pero todos deberíamos partir por lo menos de esa base. Una de esas bases es desde luego la alimentación. Otra de esas bases es la salud del ecosistema en el que vivimos. Y hay muchos otros aspectos de esta visión ahora utópica en donde ustedes tienen relevancia como instituciones. Yo quisiera creer que en un futuro no muy lejano, como consecuencia en buena parte de las discusiones y de las ideas que nazcan de aquí y que se difundan a la sociedad como consecuencia de los esfuerzos que hagan ustedes por divulgar esas discusiones, poco a poco México podría irse convirtiendo en un lugar como este. Esa fantasía que se ve en el horizonte podría convertirse en algo real si seguimos caminando en la dirección correcta. Y quienes tienen que empujar son ustedes. Y quienes tienen que decirle a todo mundo lo que se está haciendo para que sea la colectividad la que decida cómo conseguir esos objetivos son ustedes. Por eso es relevante que las instituciones, por eso y por muchos otros motivos más, tenemos el tiempo limitado, pero por estos y otros motivos más, es que las instituciones que se dedican a la educación superior y a la investigación deben dedicarse también a hacer la divulgación. Ahora lo que viene es discutir qué es divulgación. Pero ese es otro tema. Muchas gracias. Pues qué interesante, ¿verdad? Yo creo que después de escuchar estas experiencias, conceptos, pues se queda uno con ganas de más. La invitación a que nos acompañen el día de mañana a las 10 de la mañana también con la última conferencia de este ciclo, la innovación científica frente al problema alimentario mundial. Pero antes, si me permiten, quisiera hacer una pequeña reseña para después, si alguien de ustedes quiere comentar algo al doctor Enrique Gane, pues con toda confianza. Miren, el compromiso del doctor Barrales en su actual administración como rector tiene una palabra esencial: pertinencia. ¿Sí? Pertinencia la entendemos como llegar en el momento apropiado al lugar donde nos soliciten, compromiso de la universidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Se llama Proyecto El Campo TV, proyecto de televisión, la herramienta que la actual administración quiere utilizar para poder divulgar y acercar a la universidad a esos lugares donde nos están requiriendo. De los participantes de este proyecto, ¿sí? Para aquellos compañeros que se están capacitando en el curso aprendiendo a utilizar estas cámaras, estos aparatos, pues un reconocimiento. Pero yo quisiera que quedara bien claro que no solamente son ellos, o ustedes más bien, los que tienen la responsabilidad de llevar a buen puerto este proyecto del Campo TV. También lo tienen los académicos, nosotros como académicos, nosotros que hacemos investigación. ¿Sí? Necesitamos involucrarnos en esa parte importante de hacer llegar todo ese conocimiento, de que en nuestro país, de que en los lugares donde nos están requiriendo que tengamos presencia, sepan lo que estamos haciendo. Yo veo, insisto, lo que comenté al principio de la conferencia, por ahí que un eslabón falta. En este proyecto del Campo TV hace falta preparar recursos humanos con una gran habilidad, ¿sí? Que nos
permita divulgar el conocimiento de la ciencia de manera certera. Lo que sigue, creo,